Asesinaron a un chofer de colectivo. Delincuentes subieron a la unidad para robarle. Encontraron un arma calibre 9 milímetros con la que mataron al chofer y la van a someter a pericias. Bueno, acá están los colectiveros protestando, ¿no? Entendemos que es la esto. protesta, claro. Ahí debajo entiendo que está la cabecera del 620, ¿sí? Que es donde, Claro. de la línea en la que mataron al chofer. El agente policía reconoció como el autor, así que estamos trabajando en eso. Hay un aprendido hasta el momento, falta uno. ¿Ya están los dos detenidos? Hay dos detenidos, ahora están haciendo el dermotest, estuvimos trabajando toda la mañana. Bernie, ¿cómo se soluciona esta situación? Es increpado Bernie por algunos choferes, está viniendo prácticamente solo, ahí se acopla con él el ministro de Transporte. Se generan forcejeos, le están agrediendo al ministro de Transporte, le están pegando al ministro de Transporte. Vino solo, lo están golpeando. Y también a Sergio Berni le están tirando cosas, ¿eh? Lo están agarrando entre todos los choferes, le tiran con botellas, le tiran con piedras, lo quieren agredir al ministro Berni. Nunca se vio una escena así con Berni, ¿eh? Hay efectivos policiales. También está Donofre en el medio de la... Pero también hay un policía ahí con la cabeza cortada, ¿eh? Está herido en la frente. Lo atacaron. Recordamos que hoy mataron a Daniel Barrientos, un compañero de los que están allí. Nada justifica esta violencia. Paula Wilbergen intentando trabajar en vivo. Otra trompada que recibe Berni. Otra trompada. Bueno, allí está la resistencia de algunos minutos de Berni por no ser trasladado por los efectivos de la ciudad. Quería seguir justamente allí en este piquete en la General Paz, y allí está el traslado ya directamente custodiado por estos 10 o 15 policías. Tiene sangre en la cabeza, el ministro, por eso le pusieron ese casco. Uy. Bueno, le están pidiendo lugar para que respire, está descompuesto, está herido el ministro. Ahí se lo están llevando, sacalo, gritan los efectivos de la policía de la ciudad, y ahí se lo llevan, se lo están llevando. Él dice que no, él se resiste, dice que no. Él dice que no quiere irse, pero sin embargo se lo van a llevar, Estamos viendo imágenes cuando también entra Gendarmería y lo golpean también a un colectivero. de la ciudad, sí. Sí. Un chofer que estaba dialogando con uno de los... Le pega a un colectivero. Sí. Con las manos en alto, ¿no? De manera innecesaria, esto hay que decirlo también, de manera innecesaria el golpe que le dio. Yo creo que duele más la herida del corazón de saber que un bonaerense que uno tiene la responsabilidad de cuidar fue asesinado, que todos los golpes que uno recibe, más allá de tener fractura de cráneo, hundimiento de la órbita. Usted calcule, y esto no tiene que ver con una chicana política, sino para que se entienda. Usted en la ciudad tiene un policía por esquina. Nosotros tenemos un policía cada 80 cuadras. Fíjese el problema de recursos humanos que tenemos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, La noticia del día, sin ninguna duda, es esto. Porque aunque hay que remarcar que el inicio de esta historia es un crimen, y no hay que perder de vista, me parece, justamente el asesinato de Daniel Barrientos, de 65 años, en Virrey del Pino, un chofer de la línea 620 que se jubilaba en meses. Ya había iniciado los trámites, era cuestión de que se sucedan un par de acontecimientos y se jubilaba Daniel. Se entiende la bronca, se entiende el pedido de justicia de sus compañeros, de su familia que habló hoy más temprano en varios canales de televisión totalmente destrozada, angustiada y que por supuesto no estuvo ahí pegando piñas. Estuvo llorando y estuvo pidiendo justicia, esperando los avances de la investigación, que por ahí Néstor tiene alguno, pero entiendo que hay una persona detenida y que los móviles del crimen mucho no cierran. ¿Qué hacían con 2 autos de soporte? ¿Por qué habían subido a esa unidad? No robaron prácticamente a nadie, pero sí mataron a una persona. En un lugar donde no ocurrió por primera vez un crimen como este. Es el tercero que ocurre en ese lugar, y de un chofer de colectivo ya vamos a repasar de qué se trataron los otros 2 crímenes. Pero insisto, no hay que olvidarse que el origen de esto es un asesinato, un hecho de inseguridad injusto por el cual hay que pedir justicia, pero que no puede nunca, Pablo, terminar así. Sí, subrayamos la solidaridad con la familia de Daniel Barrientos y que haya claridad respecto de lo que pasó. Ahora, este episodio creo que no hay que tomarlo aislado, Lu. Me parece que es una sucesiva corrida de límites, una sucesiva corrida de líneas que hasta hace un tiempo creíamos que no iban a ocurrir. Le pegaron, lo lincharon a un ministro. Y tiene que ver con violencias que en algún punto y a alguien se le ocurren como posibles. Por supuesto,
insistimos, creo que la audiencia de Desiguales sabe perfectamente lo que pensamos acerca de la inseguridad, todo lo pendiente, incluso los debates, los acercamientos de los espacios progresistas respecto del tema de la seguridad, lo charlamos con Nico Fiorentino hace unos días. Pero también observar cómo se van reconstruyendo permanentemente escenarios cada vez más violentos. Hoy escuchábamos voces de comunicadores y comunicadoras, incluso algunos y algunas que uno los puede ubicar, viste, en ese territorio imaginario que es entre Corea del Norte y Corea del Sur, que francamente yo creo que no existe, diciendo, bueno, Bernie en realidad cuántas veces encabezó represiones, está cosechando sus tempestades, o vos también compartíamos fuera del aire quien dijo de alguna manera que se la veían venir, que esto tenía que pasar, etcétera, etcétera. Se van generando situaciones en las que no nos cansamos de advertir las líneas que se van corriendo, los límites que se van corriendo. Y esta reflexión tiene que poder convivir, tiene que poder coexistir con la solidaridad, con la familia de Daniel Barrientos y con el pedido de justicia respecto a un crimen espantoso. Y queremos repasar algunas de las reacciones que hubo desde parte de la oposición en el día de hoy. Empezamos por Horacio Rodríguez Larreta, que escribió toda mi solidaridad con la familia del chofer asesinado en La Matanza y el agradecimiento a la policía de la ciudad por su trabajo, especialmente a los 8 policías heridos. Ya vamos a hablar del rol de la policía de la ciudad porque también reprimieron violentamente y Bernie dice que cuando lo quisieron rescatar fue cuando recibió la piedra que le rompió su cráneo. Pero agrega, repudio las agresiones al ministro Bernie, estamos en contra de toda violencia, nos merecemos vivir en paz. La verdad, Pablo, esta es una opinión personal, pero creo que la compartís, no hay un pero acá a la violencia. Digo, hay una solidaridad que corresponde a la familia, hay un resaltar el rol de la policía de la ciudad que, insisto, puede discutirse, pero no hay un pero al momento de repudiar la agresión al ministro de Seguridad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de caranchismo político, carancheo político en estas situaciones? No es la primera. A que en estas situaciones rápidamente quienes están tratando de construir un perfil determinado en el marco de una disputa electoral se suben rápidamente. Hay que ver, es interesante ver también los tiempos, ¿no? de esas reflexiones. Se suben a la escena para ganar visibilidad y cada quien va reproduciendo el perfil que efectivamente busca consolidar en el marco de su disputa electoral. Veamos el siguiente tuit que quisimos rescatar. Porque refleja lo que vos decís. Claro, Patricia Bullrich, matan a un colectivo. Sí, creo que Larreta también, pero desde otro lugar, porque no es la primera vez que Larreta no tiene un pero, como vos decís, ¿no? El 24 de marzo pasó lo mismo. Claro, sin peros. Matan a un colectivero a meses de jubilarse. ¿Cómo no indignarse? Esto sucede cuando en vez de luchar de frente contra el crimen, se participa de un gobierno que avala la delincuencia. No admito la violencia contra la autoridad, ni hoy ni cuando fuimos víctimas. La autoridad y el orden son necesarios y se construyen con el ejemplo, estando siempre del lado de la institucionalidad y no solo cuando conviene. Bueno, acá aparece un pero grande como una casa al que se refería Luli. Y yo quiero agregar algo más. Había un tuit de Ricardo López Murphy diciendo que cuando la política o cuando ciertos espacios construyen tanta desigualdad, bueno, se generan estas cosas. Yo insisto, estamos hablando de dirigentes que cuando gobernaron hace no tanto, generaron mucho daño, generaron mucho odio, construyeron discursos de discriminación y racismo muy pero muy violentos. A nadie se le ocurrió enfrentar de esta manera o hacer justicia por mano propia, porque por otra parte, en esta democracia de 40 años que hemos recuperado, entendimos perfectamente el mensaje de madres y abuelas respecto de cómo se consigue la justicia y de qué manera se lucha por un país más igualitario. Sí, y no quiero dejar de mencionar un canto que se escuchó hoy en la protesta, luego de haber golpeado salvajemente a Sergio Berni, que era que se vayan todos. Y cuando hablan de todos en esas marchas, hay un solo que gana, que es el que te dice soy un outsider, soy un nuevo, no hay neutrales. Por eso digo, ojo con esto porque es un boomerang. Y veamos el tuit de María Eugenia Vidal, quien fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y escribió, mi solidaridad con los millones de bonaerenses que se salen cada mañana a trabajar con miedo y con la familia de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado en La Matanza. La política se convirtió en un circo dramático y sin espectadores, es el hartazgo, el cinismo y el relato sin respuestas. Ni siquiera hay un pero, porque no hay ni siquiera un rechazo a la violencia que sufrió el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Una mujer que gobernó 4 años la provincia de Buenos Aires y que fue en el año 2018, cuando ella era gobernadora, que mataron a Leandro Alcaraz. Leandro Alcaraz era un chofer de la línea 620, igual que Daniel Barrientos. La diferencia era solamente de edad. Daniel Barrientos tenía 65 años, Alcaraz era muy joven, tenía hijos muy chiquitos. Lo matan a 50 cuadras de donde mataron hoy a la madrugada a Daniel Barrientos. ¿Qué ocurre con ese crimen?
Por supuesto, se reúnen los colectiveros, van a reclamarle al ministro de Seguridad Ritondo, y entonces en 2018 se promulga una ley de 2017, la ley 14897, que obligaba a que los colectivos tengan cámaras de seguridad. En 2018 se promulga. Sabemos que a finales de 2019 hubo elecciones. Vidal dejó de ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y entre que se promulgó y el 2020, nadie chequeó que eso se lleva adelante. En 2020 matan a otro colectivero, a Pablo Flores, en un mismo recorrido, aunque de otra línea, pero a unas cuadras cercanas. Bernie va a esa protesta de colectiveros y de ahí sale una reunión que termina teniendo una conclusión en junio de 2021, que es, se firma un acuerdo entre los empresarios de la línea de colectivos, entre la UTA, entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el que dicen, en 12 meses tienen que tener las cámaras. Y la provincia les da a ustedes 2.500 millones de pesos en subsidios para que pongan esas cámaras. Junio 2021. Hoy, abril ya, 2023, nadie lo hizo. No solamente nadie lo hizo, las que pusieron, que son muy pocas, 2.000 más o menos, no tienen chips para estar monitoreadas en vivo, con lo cual de mucho no sirven, solamente sirven en el post para identificar a un delincuente. Pero no previenen. No previenen. Y el 4 de enero de este año, el ministro de Transporte, Jorge Donofrio, que estaba hoy en la emboscada, así la definió Bernie, una emboscada, al cual creo yo no lo golpearon porque no lo reconocieron, porque no sabían bien qué era. Si hubieran sabido que era un ministro de Transporte, la ligaba igual que Bernie. El 4 de enero de este año hizo una intimación a esas empresas para que den explicaciones. Empresas que hoy brillaron por su ausencia. Miren cuántas dimensiones tiene el mismo hecho. Analizar qué es lo que pasa con las empresas de transporte, las políticas de seguridad que no previenen y tenemos otra persona asesinada y la agresión al propio ministro. Tenemos que ser capaces de dar una discusión para cada una de esas cosas que no nos lleve puesto ni la intención de generar un circo de imágenes, ni tampoco la histeria, ni tampoco el carancheo de algunos y algunas dirigentes. Insistimos, aquí en Desiguales tenemos una mirada en términos de la discusión y los debates por seguridad que no puede estar más lejos que la de Bernie. No, y además, Pablo, Difícil. sabés que tenemos también, y algo que fuimos siempre honestos intelectualmente, no estamos a favor de ninguna emboscada y de ningún escrache. Han habido situaciones que han pasado dirigentes del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, o figuras del ámbito público, y no las mostramos por elección, porque no creemos que sea la manera, ni con Bernie, ni con nadie. Eso me parece también hay que remarcarlo, porque la Reta también tuvo algún tipo de episodios violentos y en Desiguales no hicimos un carancheo político de eso. Decía Lucila, bueno, cuidado porque ciertas posiciones que aparecen, el que se vayan todos, hemos aprendido, no es neutral, tiene un efecto en concreto. Vamos a compartir otro tuit, en este caso del espacio político Libertad Avanza, que Dios y la patria me lo demanden. Como si esta fuese la manera de demandar que tenemos los ciudadanos, Sí, es una invitación, yendo al golpe limpio, ¿no? Es una invitación a generar este tipo de violencias, a prender fuego el Banco Central, etcétera, 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 que van construyendo episodios donde, bueno, me parece que la máxima expresión de todo esto ha sido el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, ni más ni menos. Hace un rato habló Sergio Berni, seguramente sus declaraciones empiecen a circular en las próximas horas, pero dijo que cuando él llegó hoy a la avenida General Paz, le dijeron no bajes, no vayas, esto es una emboscada y que él decidió ir igual. Si es así, la pregunta sería, bueno, ¿quién la realizó? ¿Quién estaba ahí? Él habló de internas dentro de la UTA, de tres ramas que se pelean por dinero, habló de infiltrados políticos también, pero digo, son palabras de Berni de hace minutos nada más. Y él dijo, ¿no?, que a 60 metros de donde estaba llegando y donde iba a ocurrir la agresión, él ya sabía que eso iba a ocurrir. Claro, que porque se lo había dijeron. detectado Sí. incluso personas infiltradas. Tenemos también un cortecito de lo que dijo Berni hace un rato con Gustavo Silvestre, cuando le preguntaron por Bursaco, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y quien interviene después, Pablo, para sacarlo, aun cuando Berni se quería quedar en el lugar, ¿no? Esto dijo. ¿Bursaco lo llamó? No. Y mejor que no me llame, porque se va a comer flor de puteada. Pero le debe una explicación por lo que pasó hoy, ¿no? No necesito explicaciones. Conozco demasiado bien cómo funciona esto. ¿Pero cómo funciona? Porque, a ver, son dos fuerzas... Esto no se hace. Usted no puede poner en riesgo la vida de una persona, porque cuando estaba todo bien, todo tranquilo, más que... Obviamente que ¿qué pasa? En esos escenarios, aquellos que estamos en la calle todos los días,
no lo quiero naturalizar, pero esa discusión, esas puteadas, la necesidad de la gente de expresar su bronca, la gente muchas veces... Hay un límite, Sergio. Por eso, pero hay un límite que es la vida humana. Estaba controlado. Y usted dice que el accionar de la policía... Bueno, una parte, ¿no? Solamente de una entrevista muy larga. Sugiere Bernie que, que todo se desmadra a partir de la intervención de la policía de la ciudad. Hay que ampliar seguramente, pero tiene que ver con conocer efectivamente en detalle qué cosas fueron ocurriendo. Vamos a hablar en minutos con Juan Manuel Urtubey, ya está sentado aquí en el living de Desiguales, exgobernador de la provincia de Salta, precandidato a presidente de la Nación. Me interesa su opinión también sobre lo que pasó hoy, claro. porque tiene que ver con la violencia política que viven, insisto, todos y todas, lamentablemente hoy en la Argentina. Néstor, Nico, ¿cómo están? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, charlemos un poco de esto. Yo quiero aportar algunos datos de última hora respecto de lo que ocurrió. En total se encontraron 15 vainas de 9 milímetros. ¿15? 15. De esas 15, 8 estaban arriba del colectivo. El policía que declaró, el policía de la ciudad, un hombre de 38 años cuya identidad vamos a preservar en virtud de la investigación, cuenta que cuando se produce el acceso de los dos asaltantes al colectivo, uno le apunta al colectivero y el otro intenta robar la mochila de una mujer que estaba sentada en el primer asiento y que iba con su hija de 8 años de edad al médico. La hija con un problema de salud, un problema de salud de evolución cognitiva. Iban al médico, le manotean la mochila. El policía declara que efectivamente le roban la mochila, pero hay un dato que es discordante, porque la mujer cuenta que con el teléfono celular se comunica con su madre y la madre corrobora esa comunicación, con lo cual lo más probable es que no le hubieran robado el teléfono celular o que el teléfono celular no estuviera adentro de la mochila. El policía declara además que cuando uno de los asaltantes, bajando del colectivo, le dispara al chofer y le causa la herida mortal, él reacciona desde el fondo y repele la agresión disparando, e incluso dice que a uno de los asaltantes le dispara cuando él, el policía, está bajando de la unidad y los pone en fuga. Cuento todo esto porque la secuencia, todo esto que estoy contando con tanto detalle, pasó en una fracción de segundos, Claro. 3 o 4 segundos. Digo, hay que entender el caos que se genera en ese momento. ¿Las vainas que comentás que estaban arriba del colectivo estaban tanto en el fondo como en la parte de adelante? Dos detalles importantes. Todavía no hay un informe de balística sobre dónde se encontraron las vainas, ni cómo se encontraron, ni a qué arma pertenecen. Recordamos que hay un arma secuestrada, calibre 9 milímetros, y que se supone que hay otra arma, calibre 40, que podría ser una Glock. Una Glock de 40 tiene un poder de daño muy importante. Bernie, No es cualquier cosa ese Bernie arma, decía ¿no? con respecto a eso, es un arma con balas caras y no es un modus operandi que esté un auto siguiéndote en un robo de este tipo. Esto lo dijo el ministro de Seguridad hace un rato. Me dijo que era un arma que estaba cargada con balas Smith & Wesson, que Claro. es una marca muy cara, que podrían haber comprado balas, podría tener balas más económicas y tenía balas de las más caras que hay. Podrían ser armas robadas. Claro. También Tranquilamente. podrían ser armas robadas. Dos detalles importantes. No hay un informe de balística, lo decíamos recién, y tampoco está todavía el informe de la autopsia. Es decir, el fiscal se llama Gastón Duplá, todavía no tiene el informe de la autopsia, todo parece indicar que se lo van a enviar mañana. A partir de ahí se abre un abanico de investigación muy amplio, porque lo primero que hay que determinar es de qué arma salió la bala que causó la muerte. Y aparte, Néstor, corregime, pero hay solamente un detenido, Hay dos un detenido- prófugos y hay apareció un auto detenido. incendiado. Sobre el detenido hay un solo detenido, hay 2 prófugos y sobre el detenido hay un reconocimiento positivo y un reconocimiento negativo. ¿Mm? Hay alguien que lo identifica y alguien cuando se lo muestran dice no, este no es. ¿Y un auto quemado que pertenecería a esta banda? Un auto quemado que presuntamente es uno de los autos que estaban de apoyo. Se utilizaron 2 autos, por eso la mecánica, cuando Bernie dice todo el episodio es raro, la mecánica es rara, porque lo habitual es que cuando van a robarle a un colectivero, solo se le disparan al colectivero si la situación se desmadra.
Si no, hay una persona que controla, le apunta al colectivero y controla el pasaje, y en este caso además había muy pocos pasajeros, y el otro es el que se lleva las pertenencias de todo. Aquí hubo algo que pasó que hizo que el que estaba apuntándole al colectivero efectivamente le disparara y que no se concretara el asalto solamente a una persona. Al resto de los pasajeros, había por lo menos uno más, identificado como policía, bueno, a ese no le robaron nada, ni siquiera llegaron a pedirle sus pertenencias. Y la otra cuestión es que cuando se produce la mecánica, encierran el colectivo, se le cruza un auto al colectivo. Lo frenan, digamos. Lo frenan, se produce la agresión y después los dos autos, ese y otro que venía de apoyo, salen del lugar con los asaltantes. Uno de esos dos autos que había asaltado un colectivo aparece luego quemado. Eso tampoco cierra demasiado con la historia. ¿Nico? No, a mí me llama mucho la atención esto del operativo. O sea, sin caer en ningún... ¿De cuál operativo? Del operativo de los asaltantes, digo, como el despliegue para el robo de un colectivo 620 en la madrugada en Virrey del Pino, digo, en general suele haber cierto equilibrio entre lo que vos invertís y ponís en riesgo para ejecutar un asalto con las posibilidades de lo que vos podés recaudar en ese asalto. Realmente es muy llamativo. Porque aparte, vos lo sabés muy bien, es muy sencillo subir a un colectivo si quisieras robarlo a esa hora de la madrugada, totalmente oscuro, sin gente por la calle. Digo, hasta podés frenarlo como un pasajero, subir, robar y bajarte. Yo no me animo a decir tan simplemente. No, lo cuentan personas que lo decían hoy, pasajeros, que ocurre diariamente, ¿no? Insisto con esto. Sergio Berni es el que plantea el modus operandi. Es raro, sorprende por la cantidad de autos y por las armas que usaron, lo dijo hace minutos. Y también sorprende la reacción si es que efectivamente el testimonio del policía es fiel y él no sacó el arma ni reaccionó hasta que dispararon los asaltantes. Si eso efectivamente es así, la verdad es que no se entiende. En la cercanía del... Perdóname, Néstor, una pregunta antes. No hay por qué pensar que esto no se va a determinar con las pericias. Todo indica que esto debería determinarse con los peritajes, sí, todo indica. En las cercanías del ministro Berni, lo que sospechan es que hubo una intención de ir a matar al colectivero directamente, que no hubo una intención de ir a asaltarlo, que la intención fue subir y matarlo. Bien. Ahora, todo el después, Nico, y los tweets que mostrábamos y demás, bueno, abre otra puerta, ¿no? Incluso en la interna Ciudad de Buenos Aires, Sergio Berni en cuanto al rol de la policía. Sí, a mí me parece que es una cuestión que lógicamente lo decías vos, Lu, pasó en 2018, pasó en 2020, pasó ahora en la misma zona, en las mismas condiciones, en los mismos colectivos, en el mismo barrio. Digo, pensar que esto es responsabilidad de una mala administración puntual de un gobierno sobre la seguridad. Ahora, ¿vos honestamente creés que Juntos por el Cambio, como leíamos recién con Patricia Bullrich, con María Eugenia Vidal, lo que contaba Pablo de López Murphy, creen que sus mensajes pican? Digo, que tuiteando esto de un gobierno que defiende delincuentes, el votante va a decir, ahora sí la vota Bullrich. Son acciones de lo que nosotros llamamos, son acciones para la pecera propia, digamos. Es un refuerzo de algo que ya vienen diciendo. Si bien es cierto que ahí tienen una discusión con lo que vos decías, con los que se manifiestan o se presentan como una oferta electoral por fuera del sistema, digamos. Ahí es cierto que en esta reacción, bueno, lo veíamos con lo de La Libertad Avanza, el tema del coqueteo con ese borde, cuando vos sos sistema, digamos, debe haber pocos... No se me ocurre en este momento ningún dirigente de la Argentina más sistema que Patricia Bullrich desde hace 50 años. Pero ya no hay coqueteo. Esto es lo que yo intentaba advertir. Ya hay realidad concreta de las cosas que vienen ocurriendo. Sí, es verdad que los bordes se están poniendo difusos. Y una cosa más. Primero, bueno, que además hay un sector de Juntos por el Cambio que le está disputando electorado, digamos, al propio Milei o a esa fuerza. Y por otra parte, no subestimemos la cuota de emocionalidad que probablemente más que en otros tiempos o cada vez más en los últimos años va teniendo la decisión del voto o la identificación política. Ahí sí me parece que esto cala muy profundo y de manera muy efectiva. Sí, igual para mí lo que decía, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Luli respecto a lo que se escuchó en la reacción, las personas que estaban ahí en caliente, digamos, en el medio de la olla con el fuego abajo.
no fue que se vaya Kicillof y que se vaya Bernie. No, de hecho, lo gritaban, hace 5 años nos prometiste. Claro, 5 años ni siquiera estaba Bernie. Sí. Digo, había una bronca. Hace 5 años nos prometiste vos, político, dirigente, persona a cargo de esta política de seguridad. Es muy riesgoso cuando el Estado no da respuestas. Lógicamente, el costo de esa falta de respuestas es más caro para los espacios políticos que tienen una interpretación de cuál tiene que ser el rol del Estado. Porque lo que pasa es, si yo tengo un discurso permanente de el Estado hay que achicarlo, bueno, y después el Estado falla, bueno, ahí claro, el costo lo voy a pagar neutral. si soy administración, Sí. pero es distinto. Ahora, si yo tengo un discurso político que está muy calado en el peronismo, te dirían todos los peronismos respecto al rol del Estado, después lo podemos discutir con el ex gobernador Urtubey también, digo, pero el rol de la presencia del Estado atraviesa todos los peronismos. Después vemos hacia dónde el modelo económico, el modelo productivo, digo, pero la presencia del Estado atraviesa todos los peronismos. Entonces, cuando el Estado falla, para el peronismo es más caro, siempre es más caro. Una situación horrible, Sí. la verdad, horrible y muy, pero muy violenta, que no hubo persona hoy que no la haya visto en Argentina, con lo cual nos parecía correcto arrancar con esto. Bueno, nos vamos al encuentro con Juan Sí. Manuel Urtubey, al Vamos. living de Desiguales, ex gobernador de la provincia de Salta, dirigente peronista. Juan Manuel, ¿Cómo estás, Juan Bienvenido, Manuel? gracias por venir. ¿Cómo están a ustedes? Bueno, algunas reflexiones de lo que estuviste escuchando, de lo que viste sobre este tema. Lo ¿no? primero es el drama en donde resulta realmente dramático que la política trate de darle alguna interpretación a un drama de un colectivero que lo ajustician de esa manera. Después la investigación dirá cómo fue, cómo no fue. Un drama que nosotros no podemos naturalizar, punto uno. Respecto de lo otro, es totalmente inadmisible trabajar sobre peros frente a la violencia, digamos, que no aprendimos nada. En la Argentina hay que aprender que ese no es el canal. Primero tenés que tener empatía y entender que puede pasar eso, puede pasar cualquier cosa O que te insulten en enojados. el clima denso que hay. Lo que no justifica la violencia y mucho menos justifica la solidaridad de la violencia. Pero digo, el drama es que nosotros pongamos el foco en este hecho totalmente desgraciado, inadmisible. Por eso está clarísimo entender cuál es la prioridad, es cuáles son las políticas que hacen y vuelven a lo que vos planteabas, a un Estado no solo presente, sino eficiente, que te brinde mayores, por lo menos mayores elementos de seguridad. Probablemente no puedas evitar todos las desgracias, los homicidios, lo que sea, por distintas situaciones, pero si tenés mayor capacidad de respuesta, mayor eficiencia en el Estado, naturalmente vas a poder evitar mucho más esas estaba situaciones. pensando ¿no? respecto a lo que decía Nico, y ahora que lo retoma Juan Manuel, la derecha en general en la Argentina, si en algunos lugares pide Estado y que el Estado esté muy presente y actúe de manera activa, es en la seguridad. Es que eso es Ahí inadmisible. no o sea, ahorran el monopolio recursos, del uso de la fuerza, si vos querés vivir en un Estado de Derecho, el monopolio del uso de la fuerza la tiene que tener el Estado. Eso es la base del Estado de Derecho. Querés vivir en un Estado de Derecho, querés tener seguridad jurídica, todo. El monopolio del uso de la fuerza es del Estado. Entonces, es lo primero que es innegociable en todas las situaciones. Entonces, frente a eso, vos tenés que, eso que es un principio, dotarlo de efectividades conducentes. Tenés que tener capacidad logística, operativa, y claramente tenemos un problema. Tenemos que asumir el serio problema que tenemos más allá de la vulnerabilidad social, de todo el problema. Tenemos un serio problema en materia de seguridad en Ahora, la Argentina ¿no va de la que lo tenemos mano? que trabajar. ¿No va de la mano de la falta de oportunidades? No de necesariamente, la bronca? no necesariamente. ¿Por qué? Porque la estigmatización de la pobreza como único germen de la delincuencia, a mi juicio, no es lineal. Digamos, obviamente tenés que dar oportunidades, pero eso no significa que si sos pobre sos chorro, si sos pobre sos asesino, eso no es así. Ahora bien, tenés que trabajar sobre una sociedad en donde claramente tenemos serios problemas de convivencia. Ahora, Juan Manuel, la disputa en ese sentido no es de presencia del Estado sí o no, sino respecto de con qué carácter democrático, diría yo, actúan las fuerzas de seguridad, porque el planteo histórico de Bullrich es tiren y después pregunten. Por eso... y lo que se va legitimando es un poco ese discurso. Yo no quiero ¿Vos entrar cómo en, analizás ese claro, no, discurso? yo no quiero entrar en la irresponsabilidad de analizar este hecho Sí. cuando están velando a un pobre tipo
que estaba laburando a esa hora con un problema de salud serio, con la mujer que había fallecido hace poco, dejando, o sea, frente a esa situación, yo no quiero sentarme a analizar ese hecho puntual porque no lo conozco, conozco lo que vi en los medios y nada más. Tiene que ver con el pero rol de la fuerza de claramente seguridad. lo que vos necesitas son fuerzas de seguridad, obviamente, con capacidad operativa dentro del marco de la ley. Digamos, claramente, porque en definitiva, si no, ya también hemos vivido en la Argentina lo que es funcionar fuera del marco de la ley desde el Estado. Pero eso no te tiene que inmovilizar en términos de tener capacidad logística. Repito, el tema de las cámaras, sé que cuesta dinero, y en las provincias se va haciendo de a poco, en los lugares más vulnerables y demás, en muchos lugares ya se va avanzando. O sea, tenemos que generar también, obviamente, un centro de coordinación operativa que claramente no funciona como debe funcionar porque no hay coordinación. O sea, en lugares digamos, de distritos, de diferentes distritos, vos tenés un serio problema en términos de capacidad operativa que requiere correr a la política, correr a la discusión. ¿Sobre quién interviene, decís vos? Claro, exactamente. Vos tenés que tener protocolos de actuación mucho más afinados de lo que tenés. No podés tener un gobierno nacional diciendo una cosa, un gobierno provincial otra, un gobierno de un distrito diciendo una cosa, el de al lado diciendo otra cosa, porque va a salir mal, más allá de la política. O sea, creo que hay que sacarse el chip de la cabeza de quién es la culpa. Viste que lo primero que estamos pensando, a ver, ¿de quién es la culpa? Esa desgracia que vivió la familia de este colectivero. Es responsabilidad de todos. Responsabilidad de oficialismo, de oposición, lo que tiene cargo público, lo que no tenemos, de todos. Asumamos la responsabilidad, punto 1. Punto 2. Veamos cómo hacemos para evitar que sigan sucediendo esas cosas. Porque hay cosas que son evitables, cosas que no. Pero el grave drama es cuando corremos el foco y nuestro foco es, la verdad es que entonces es culpa de tal, es culpa del otro, y así es como vamos corriéndonos de la responsabilidad. La sumamos todos. Usted describe recién una situación casi esquizofrénica respecto de que la fuerza de seguridad de este lugar piensa de tal manera o actúa de tal manera y cruzando esta calle, la que está aquí piensa de una manera diferente. En medio de todo este fárrago, quienes se oponen, y me incluyo, a la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión del delito en las bandas organizadas, básicamente el argumento es que terminan cooptando las bandas organizadas de narcotráfico, de la criminalidad, a las fuerzas de seguridad, ejemplo de lo que ha pasado en varios países de Latinoamérica. ¿Por qué no puede pasar lo mismo o no está pasando lo mismo con las fuerzas de seguridad que están interviniendo? ¿Por qué entender que lo que hay que hacer es actuar sobre las fuerzas de seguridad y no empezar a pensar que probablemente las fuerzas de seguridad sean parte del problema? Sí, pero, primero, en materia de lo que hablamos, hay que empezar primero en la justicia. Nosotros tenemos reformas detenidas en la Argentina desde hace un tiempo, por ejemplo, en el sistema acusatorio. Segundo, la lógica de el narcomenudeo que pasó a las provincias. Estoy hablando de un problema que lleva décadas, no es un problema de hoy, ayer, mañana, responsabilidad de uno, de otro, responsabilidad de todos. No vino con capacidad operativa para que las provincias puedan trabajar o un foro especializado o obviamente la capacidad logística para avanzar. Estoy hablando de la capacidad de respuesta. Se puede trabajar articuladamente y en algunos lugares tuvimos buenas experiencias de trabajo articulado entre Gendarmería Nacional y las policías provinciales con la actuación en conjunto de mesas de articulación entre justicia provincial y justicia federal. Esas son las discusiones, esas son las reformas judiciales que requiere la Argentina. Coincido contigo respecto de lo que significa otra fuerza como el Ejército Argentino. Además, eso correlo porque responde a otra lógica, la Ley de Seguridad Nacional es clarita al respecto. Claro, pero respecto de la operación de Gendarmería, sí, nosotros necesitamos mayor presencia, sin lugar a dudas. En ese punto en particular, cuando usted habla del Poder Judicial, el Poder Judicial actúa una vez que el hecho se produjo. Si el Poder Judicial no podía haber prevenido el homicidio del colectivero, interviene a partir de que se produce. Las fuerzas de seguridad sí están para prevenir. Y es ahí donde yo pongo el foco de si no es ahí donde está parte del problema. Coincido contigo, pero me gustaría ver la situación procesal de algunos de los involucrados. A ver si no tenemos fallas también de accionar judicial, por lo cual esos tipos están libres. También lo trabajemos a eso, porque es cierto, en ese hecho puntual no, pero probablemente el tipo que delinquía tenía que estar adentro o afuera. No conozco, no sé, por eso digo,
hay una cosa que es multicausal. No podemos, si fuese tan sencillo, no tendríamos estos niveles de inseguridad en la Argentina. Pero claramente lo primero que tenemos que hacer es, para mí, ¿no?, es correr la actitud de quién tiene la culpa. Asumamos toda la responsabilidad y veamos de qué manera somos más operativos. Porque si no, en definitiva, discutimos teorías y seguimos teniendo el problema que tenemos todos los días, ¿no? Juan Manuel, te meto en la política un poco electoral si se quiere, pero en base a este tema también creo que se puede plantear. ¿El Frente de Todos y Juntos por el Cambio, de verdad crees que son lo mismo? Incluso, por ejemplo, en lo que tendría que ver con una política de seguridad. Mira, el resultado de este gobierno, a mi juicio, es malo y el del anterior también fue malo. Digamos, pruebas al canto. Hoy estamos viviendo una situación compleja. Después discutamos cuánto hay de herencia, cuánto no hay de herencia, pero claramente este es un gobierno que no va bien y el gobierno anterior tampoco va bien. Por razones bien distintas, ¿no? Por los motivos que fuesen, pero miramos resultados. Después discutamos digamos, la culpa de uno, la culpa del otro. Vayamos a resultados concretos. Esto no camina. Si vos solo medís resultados, te perdés el sentido de qué rol tiene que tener el Estado. No, estoy de acuerdo. Pero ¿sabes qué pasa? La concentración de la riqueza, la distribución. Pero es que vamos primero a esto. Sí. En términos de resultado, son dos propuestas que han fracasado en la Argentina o que están fracasando en la Argentina. Por todos los motivos que sea. Ahora bien, vayamos a donde, más allá de las buenas intenciones. Vos tenés desde el costado neoliberal o liberal o lo que sea que te plantean hay que ajustar para crecer y toda esta historia, desconociendo que el umbral del dolor argentino no se banca esas lógicas de ajuste que aparte ya vimos que no funcionan. Bueno, el problema es que hoy el pueblo argentino está siendo ajustado por el peor de los ajustes, que es la inflación. Entonces te clavas, obviamente, más de un 100% de inflación anual. Nosotros hoy estamos hablando del problema de un 39 y pico, de un 40% de pobreza del segundo semestre del año que viene. Seamos honestos, sabemos que hoy... Del año pasado, perdón. Sí, del último semestre, sí. O sea, del año pasado. Pero cuando midamos este semestre que estamos viviendo con la inflación, obviamente que vamos a tener mayor pobreza aún. Entonces, la pregunta es, ¿ahí está el camino para salir? No, porque a mi juicio lo que se está haciendo es subestimar la necesidad de un crecimiento económico en la Argentina. El problema no está solamente en la distribución de la riqueza. Si tomás el PBI per cápita de Argentina de hace 14 años y el de ahora, tenemos un problema. Entonces, o nosotros generamos condiciones de desarrollo y vamos a una Argentina que se parezca más a una fábrica que a una financiera, o vamos a tener problemas. Ahora, cuando vos planteás la salida no está por ahí, sería como un Milei diciendo la salida no está en la casta política, vengan conmigo. No. Una cosa es que no esté. La política argentina no son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Hay gente que piensa distinto a ellos y participa en política. Pero como la polarización que hay, pareciera que no hay muchas opciones para terceras posiciones. Vos sabés que yo he vivido esa situación en otra época. De hecho, acompañé a Lavagna hace 4 años y nos fue muy mal porque no había lugar en la polarización. Yo hoy, ¿qué es lo que estoy advirtiendo? Que ambos polos tienen más intensidad que antes, pero son mucho más pequeños. Claramente son más pequeños. ¿Por qué? Por los malos resultados de la gestión. Entonces, lo que antes era una discusión entre 45 y 45%, hoy una discusión entre 20 y pico y 20 y pico. Y en eso creo que todo el mundo lo está planteando. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Aquel que no está conforme con el desempeño de este gobierno y no quiere que vuelva el gobierno anterior, que la única opción que va a tener es ir en contra de la política, tirar piedra contra el sistema con Milei, yo creo que la Argentina, hay muchos argentinos que tenemos una mirada distinta y tenemos que tener la posibilidad de expresión que si no estás de acuerdo con este gobierno y con el anterior, no necesariamente estás en contra de la política y del sistema, sino que crees en una cosa distinta. Profundizando un poco eso, ¿estás de acuerdo si yo digo que vos sos parte de un peronismo que no integra el Frente de Todos? Definitivamente. ¿Cuál es la manera que tiene ese peronismo de resolver la inflación? ¿Cuál es el plan? Centralmente, crecer. Vos tenés que ir a una Argentina que tenga una meta de crecimiento por lo menos de 30% de crecimiento agregado en 4 años y que en ese crecimiento vos logres acomodar el gasto público argentino muy por abajo de eso. No estoy hablando... Acomodar el gasto público es ajustar. No. Te estoy diciendo que si vos creces al 7,5% anual, no crees que el gasto público a más del 2,5% anual, de manera tal de que vos en 4 años pones en caja a la Argentina. Segundo, otro tema que tiene que ver con una de las presiones que te genera inflación, tiene que ver
claramente con el déficit fiscal. ¿Cómo resolvés? Creciendo, es fácil. Si vos tenés que el Estado representa esto y la economía argentina representa esto, y la única manera que tenés que hacer es ajustar. Si yo hago que la economía crezca ¿Achicar y el el Estado Estado? crezca, claro, no, justamente. El problema liberal es decir, achiquemos, achicando el tamaño de la economía. Pero, ¿Yo qué es Juan lo que Manuel, quiero? Que crezca la economía sin crecimiento Juan del Manuel, Estado. Así podés poner en caja. Pero lo que viene pasando es que la economía creció en los 2 últimos años. En los 2 últimos años, y pero la desigualdad ¿sabés se qué pasa? amplió. El Pero problema no me parece podés ser... medir en 2 años. Vos tenés que medir el desempeño de la economía argentina bastante más largo, porque estamos midiendo 2 años en donde, claro, estamos alcanzando la caída de los 2 años anteriores. Ahora, no importa si en un año gobernó, está bien que hubo pandemia, lo que sea, no importa la culpa, a ver si me refiero, veamos. Vos creciste 2 años para recuperar la caída de los 2 años anteriores. Ahora, Está bien, hubo 2 gobiernos distintos, no importa, pero ¿qué es lo que Y pasa? más o Eso menos no no es importa, crecimiento. porque uno te clavó un Por eso préstamo digo, de pero 45 estamos hablando millones. de culpa. Está bien, yo estoy hablando de... Pero no lo podés obviar eso. Por eso, no, pero no podés ¿sabes obviar qué el cómo llegamos hasta acá. Por eso digamos. está bien, fenómeno. El gobierno de Macri fue horrible, eso ya lo sabemos. Este gobierno también es horrible, no digamos que es bueno. Para mí, por lo menos, ¿no? Entonces, el planteo, ¿cuál es? Lo que vos necesitas es tener un umbral de crecimiento que no sea solamente el rebote de la caída de un año anterior o 2 años anteriores. Y eso requiere de una sustentabilidad diferente. La Argentina tiene una enorme potencia de desarrollo y nosotros, con la lógica de funcionamiento que tenemos, estamos aplicando como una especie de plancha que le está tapando la capacidad de crecimiento a los sectores económicos de la Argentina. ¿Nico? Y eso no significa ausencia del Estado, nada. Significa crecer, obviamente, con una lógica de un Estado presente que articule niveles de equidad. Pero para eso tenés que crecer. No podés repartir lo que no tenés. Lo único que distribuye la Argentina hace mucho tiempo es pobreza, no distribuye riqueza. Juan Manuel, ¿tuviste propuestas para sumarte al Frente de Todos? En algún momento sí. Estoy hablando hace un tiempo, igual que a Juntos por el Cambio, a ninguno. Yo la verdad es que creo que la Argentina tiene que salir de esta dialéctica, porque la lógica de funcionamiento de ambos, en eso es parecido, es validarse desde la confrontación. Y yo no estoy en el tema naif de chicos, llévense bien y no se peleen. No, generemos condiciones de desarrollo para la Argentina. A Juntos por el Cambio te ofrecieron en 2019 ser el candidato a vice de Macri y le dijiste que no, por eso fue Correcto. Pichetto. Correcto. Es así. Ahora, dijiste que te arrepentís de esa foto con Pichetto, Massa, bueno, y Schiaretti, con quien supongo que no te arrepentís. No de la foto. Me arrepiento de, porque digamos, para mí la política no es una foto, es, primero, de haber trabajado, no es que me arrepiento, aprendí, ¿no? Porque después se dice me arrepiento, aprendí y no lo volvería a hacer. Lo dije no volvería a hacer, sí, no lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque es un error, primero, no tuvimos la audacia de plantear un modelo de país distinto. Lo que estoy diciendo ahora, nosotros nos quedamos en una lógica procesal de tratar de ser algo del medio. Yo no quiero ser algo del medio. Esta es la foto, ¿no? Que en su Nosotros- momento esto fuera campaña 2019, recordemos. Nosotros ¿no? exactamente. Nosotros lo que yo estoy planteando es una Argentina con un fuerte sesgo desarrollista, en un modelo que vayamos a un productivismo en serio, con una lógica de funcionamiento que se parezca más, como decía, una fábrica que una financiera, al país, por decirlo. Sí. Error 1 es no ir claramente con convicciones, sino tratar de pensar que desde acomodar espacios de poder vos podés generar una oferta competitiva. Error grosero. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés que lograr es representar a la sociedad o a una porción de la sociedad que piense más o menos como vos. Pretender que acumular dirigentes en donde vas perdiendo identidad porque no te importa qué es lo que piensa cada uno, pero con eso tenés más musculatura política y sos más importante. Entonces, es un error que habitualmente cometés en política. Bueno, yo ya lo cometí, no lo quiero volver a O cometer. sea, sentí que te apuraste. Sí, no, ¿sabés qué? Sentí que, porque el sistema te empuja a que vos entendés la política como la acumulación de dirigentes, a ver de qué manera tenés más volumen y más peso. Y me parece que eso es algo que en términos conceptuales está alejando a la política de la gente, pero a mí en términos prácticos lo que hizo fue que terminé representando algo que Claro, no era nada. lo que vos No sé eras si me en todo explico. caso. Juan Manuel, me tomo de un adjetivo que vos usaste, dijiste que este gobierno, igual que el de Macri, es horrible. Sí. Si es tan horrible, ¿por qué no se genera una dispersión del Frente de Todos, incluso con el
lío, por decirlo muy sencillamente, que soy el Frente de Todos y que yo me encargo de contar acá y mis compañeros nos encargamos de contar acá todas las semanas. ¿Por qué no hubo dispersión de gobernadores? ¿Por qué la aparición de la posibilidad que representaron vos y Juan Schiaretti ahora con la foto? ¿Por qué eso no generó atracción? ¿Por qué no se rompe el Frente de Todos? Lo veamos en la elección. Yo creo que está bastante peor de lo que... Te lo tomo, hoy yo creo que 3 de abril, ¿eh? Lo veamos más adelante. ¿Qué crees que puede pasar? Porque yo creo que claramente ahí hay un proceso de desintegración, porque hay una representación muy diversa que claramente unos no representan lo que piensan otros. La acción de gobierno no siente, algunos sectores del gobierno, no me quiero sentar a evaluar a cómo internas del gobierno, pero claramente hace falta escucharlos para darse cuenta que hay miradas totalmente diversas de la Argentina que se van a expresar seguramente electoralmente. En Santa Fe, por ejemplo, ¿hablaron con Omar Perotti, por ejemplo? Sí, pero ojo, no estoy hablando de los gobernadores, estoy hablando del gobierno nacional. Y lo que yo veo es que ahí hay, adentro del propio seno del gobierno, un nivel de dispersión tan grande que naturalmente están tan ocupados en la pelea de la interna que hay serios problemas en la gestión de gobierno. Y lo que se mira más allá de la política, porque los que hacemos política, los que analizamos política, estamos muy metidos en eso. Lamentablemente vuelvo al resultadismo que me hablaba al principio. Yo en eso es lo mismo en el fútbol. Probablemente sea horrible, pero yo quiero resultados. El otro día yo soy hincha de River, fanático. Me preguntan, y bueno, ¿qué pensás de De Micheli? No sé, vamos puntero. Después veamos, digamos, por ahora vamos puntero. Digo, y en esto pasa lo mismo. Los resultados no son buenos. Y frente a los resultados que no son buenos, es natural que la gente se va a ir a otro lado. Me resisto, Juan Manuel, a pensarlo en términos de dejar de lado los cómo. En este programa solemos hinchar bastante con los cómo, además de los qué. Es correcto. Que sería ver el proceso y en virtud de eso pueden llegar los resultados. Yo insisto, el gobierno tiene datos macroeconómicos muy importantes. Tiene crecimiento industrial, tiene inversión récord en los últimos 8 años. Tiene baja de la tasa de desempleo, que también es récord. Es decir, todo el dato macroeconómico. Lo que es el problema central del gobierno es que no ha distribuido bien. Es decir, que no tomó las decisiones para hacer que eso que efectivamente crece, que permitime dudar si efectivamente es un rebote, no es lo que suelen decir economistas heterodoxos, no necesariamente del gobierno. Es decir, la falla está en que no se tomaron las decisiones para distribuir mejor esa riqueza que estaba. Con lo cual, el crecimiento, el mero crecimiento no te responde eso. Si no, estamos en la teoría del derrame. Bueno, pero la pregunta es también fracasó. Entonces, ahí es donde yo te pregunto, ¿cómo resolverías eso que el gobierno Valido lo que vos mismo decís. Sí. Claramente, este gobierno no tiene herramienta para generar una mejor distribución de la riqueza si el problema es riqueza. ¿Cómo distribuirías vos? Es que yo tengo una mirada distinta, yo empiezo desde otro lado. Yo creo que acá no hay solamente un problema de distribución, hay un problema de generación. Ese es el problema estructural. Vos la economía vos la alentás desde el incentivo, no desde el garrote. A mí me parece que la Argentina, nosotros nos quedamos con una agenda como minimalista, de decir, bueno, está bien, estamos menos peor o tenemos la mejor de los últimos 6, 7, 8 años, que fueron horribles para la Argentina, a ver si, digamos, de verdad, creo que nosotros podemos ser un país que potencia y nos quedamos para ver, es cierto, tratamos de ser mejores que el anterior o menos peores que el anterior, bárbaro, buenísimo, medalla, abrazo, medalla y beso, bárbaro, pero la Argentina tiene que ser, la Argentina es un país que debiera estar hoy, por ejemplo, siendo formador de precio en materia de energía a nivel global, y estamos importando energía. Ya sé, no es culpa de este gobierno, ya lo sé, pero digo, para que nos pongamos en foco, la Argentina tiene que ir a ser lo que debe ser. Y eso requiere que tengamos la audacia de no cuidar el resultado. A mi juicio, en términos de calidad de vida, en términos de cómo funciona una familia, que un pibe que se levanta, el pobre hombre que lo mataron hoy, se levanta a laburar, probablemente su hijo dormía y cuando vuelve a la noche su hijo sigue durmiendo porque ya duerme para el día siguiente. Y muchas veces ese sueldo, porque gran parte de los trabajadores registrados en la Argentina tiene un sueldo que no alcanza la línea de pobreza. Entonces, frente a eso, somos un equipo que va perdiendo 3-0 a los 20 minutos del segundo tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiemos un defensor y un volante de contención y pongamos... En términos de política concreta, ¿qué significa eso? Puntualmente, alentemos el crecimiento y el desarrollo económico en la Argentina. ¿Cómo hacemos nosotros para qué? Economía del conocimiento, generación de energía, minería sustentable, economía del conocimiento, turismo, puedan darte un crecimiento sostenido de una banda de por lo menos
6 años de más del 7% Ahora, anual. Eso requiere estabilidad normativa, requiere incentivos para inversión, bueno, requiere lo que necesitamos como cualquier país del mundo. Muchas de las cosas que decís las dijo el secretario de Producción e Industria, ¿no? Se cargo de Miguren la semana pasada, cuando estuvo aquí en Desiguales presentando Coincido totalmente con lo que dijo. El plan 2030. Ahora, viendo eso, ¿no irías a una interna vos con el peronismo, digamos, más kirchnerista o albertista? Pero yo no tengo un problema, ¿sabes qué pasa? Es que yo no tengo un problema si es kirchnerismo o no kirchnerismo. Yo tengo un problema que yo creo que el Frente de Todos nos representa lo que yo creo que hay que hacer y no tiene que ver con origen de cada uno. Por eso digo una dice, paso con tu fórmula. Por eso, pero ¿sabes qué pasa? Soy lo que critico. ¿Por qué? Porque en definitiva yo voy a expresar un modelo de Argentina compitiendo dentro del mismo frente con alguien que exprese otro modelo de Argentina. O sea, vos lo que decís es, si es una PASO, tienen que ser modelos similares. Claro, es que la PASO, ¿qué es lo que tiene que discutir? Discute las cuestiones de poder, pero no puede discutir un modelo de país. Los modelos de país, por lo menos yo me formé en la política y tengo 14 años. Vos discutís, vos representás un espacio. ¿Para qué existen las PASO, las internas, lo que sea? Para discutir las cuestiones de poder, eso que, digo, no volvería a ser que hice la vez pasada, de pretender que arreglando y un poquito cada uno su cuotita de poder te va bien. Habitualmente te va mal. Néstor. Quiero decirle que te encuentro muchas coincidencias con algunas de sus ideas, sobre todo con esta de que crezca la economía sin necesidad de que esto implique el crecimiento del Estado. Esta idea de tener un país que se parezca a una fábrica y no a una financiera, y celebro su metáfora futbolística. Y ahí me quiero detener. Usted acaba de decir que si el equipo a los 20 minutos pierde 3-0, a lo mejor lo que hay que hacer es sacar un defensor y un volante y poner 2 delanteros. Y a lo mejor nos comemos 8. Entonces, lo que pregunto es, ¿qué sería ante esta derrota 3-0 a los 20 la propuesta futbolística que usted haría para dar vuelta a ese resultado? Pero en cosas concretas, en cosas que tengan que ver con el día a día de la gente. Concreto. Bajar impuestos a todo lo que es el complejo agroalimentario, economía del conocimiento, generación de energía, minería sustentable, turismo. ¿Cómo suplís el de financiamiento del Estado? Un bono atado a crecimiento. Hoy el Estado se está financiando para sostener gastos corrientes, para sostener un tipo de cambio, para lo que sea. Sostener un bono atado a crecimiento, ya lo hemos hecho en la Argentina en alguna otra oportunidad, que te permita ese proceso, el gap del proceso de recuperación, hasta que vos vas creciendo la economía, vas a tener un gap de 2 ejercicios fiscales, no mucho más. Y eso naturalmente va a tener que acceder a financiamiento, inevitablemente, pero no para quemártelo en gastos corrientes, porque lamentablemente no tenés posibilidad de desarrollo a corto plazo. Entonces, claramente hay que avanzar en eso. Y hay que sentarse a discutir, a mi juicio, por ejemplo, en todo lo que es cada una de las actividades. Hablábamos de economía del conocimiento. Salió una iniciativa interesante hace poco. Sí, el monotributo. Exactamente. Por eso, pero eso es minimalista. ¿Yo qué es lo que quiero? Que la Argentina sea un polo de desarrollo en todo lo que es la industria del conocimiento. No que los chicos puedan exportar laburo hasta $1000. Por eso, pero tenemos que animarnos a hacerlo, porque si no, yo entiendo todo eso. Necesitamos eso, tenemos un quilombo enorme y entonces estamos planteando cómo vamos a hacer potencia. Si no pensamos y planificamos en grande, nunca vamos a dejar de ser lo que somos. Está equiparando a sacarle impuesto a la economía del conocimiento, que genera valor agregado y puestos de trabajo, y sacarle impuesto a la minería, que es puramente extractivista de materia prima y no genera mayormente puestos de trabajo. Genera una máquina sacando minerales con un costo altísimo incluso en materia de naturaleza ambiental. Yo tengo una mirada distinta en eso. Veamos cómo funcionan países con desarrollo sustentable en materia de minería en el mundo
y con fortísimo valor agregado. Lo que pasa es que, claro, si nosotros queremos seguir siendo un país que exporte materia prima es otro tema, pero generar condiciones para agregar valor. Y ese para eso debería pedirle a ese que extrae el mineral que no pueda exportar el 98% pero es que ¿sabés qué pasa? Tenés que generar, de regalía. es que hay un problema estructural. Para mí, lo que hay que hacer es generar condiciones para que esos tipos agreguen valor en la Argentina y no afuera. Eso no se hace, vuelvo a decirlo, se hace desde el incentivo y no desde el garrote. Son las experiencias que ha tenido el mundo. No son las experiencias que tuvo la Argentina con Perón cuando acordó la necesidad de operadores en materia energética, que nosotros no teníamos capacidad operativa para hacerlo. Hay que generar condiciones para que se pueda invertir en la Argentina. En la próxima, Juan Manuel, hablamos de litio. Si a fondo, totalmente. Es súper interesante. Bueno, gracias por haber venido. A ustedes. Gracias por la invitación. Me quedó la idea de los modelos no van a paso. Continuará. Me pareció muy interesante. No, pero volvamos a hablar antes. Por favor, encantado. Gracias. Feliz. Gracias. Hacemos un corte muy breve, ya venimos. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Pedro Saborido intenta trazar los límites del conurbano. La capital clavó el freno en los 3 millones de habitantes, mientras que el conurbano siguió creciendo. Hoy somos más de 10 millones de conurbanenses. Un territorio sin fronteras. Este crecimiento constante durante un siglo nos trae otro asunto: los límites internos. Universo Conurbano, lunes 23:30, Televisión Pública. Modo discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Celebramos 40 años de democracia en el anfiteatro de la Quinta de Olivos. La oportunidad de estar en libertad. Recitales abiertos al público. Este martes, Baglietto Vitale. Conciertos por la democracia. Martes 22:30. Televisión Pública. En Argentina implementamos 1 hora más de clase en las escuelas primarias del país. El que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad, que levante la mano. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. 3 producciones de la televisión pública con proyección al mundo. Malvinas y yo, documental con testimonios de dolorosas vivencias en el campo de batalla. Mundo Rep, mientras dibuja, Miguel Rep dialoga con personalidades sobre grandes temas. El Festival del Bien Público, la creatividad y el mensaje publicitario para la toma de conciencia sobre temas trascendentes. New York Festivals TV and Films Awards. 3 producciones de la televisión pública ya son finalistas. En mi manera de ver las cosas, el que debe de competir por el grupo que representamos nosotros es Alberto Fernández. Y me dicen, bueno, pero ¿y si compite Cristina? Y bueno, si compite Cristina, competirá Cristina. Bien. Creo yo que es un error y que en ese caso, visto desde mi óptica y no metiéndome en su historia, sí, que Alberto le ganaría. Estamos en un proceso de entendimiento de cómo se llega a las PASO, 2 fórmulas, ¿no? Ese es el escenario definido por el presidente Alberto Fernández el año pasado, cuando muchos sectores del Frente de Todos le proponían distintas alternativas. Él, como presidente del Partido Justicialista, definió que lleguemos hasta esta instancia. Que compitan los que quieran competir. Y quiero aclarar, si yo veo
fortaleza en alguien, que alguien represente el espacio mejor que yo, lo voy a acompañar yo. Como en la década del 70 se decía y se dijo, no hay peronismo sin Perón, hoy decimos, no hay kirchnerismo sin Cristina. Solo Perón y solo Cristina se presentaron a elecciones y ganaron en todas las elecciones que se presentaron por el fervor y el apoyo del pueblo argentino. La conducción política del movimiento nacional justicialista la tiene Cristina Fernández de Kirchner, que es mi candidata. Además, yo creo que es la única capaz de poder volver a ponerle sentido a un proyecto de país, un proyecto político concreto que tenga que ver con mejorarle la vida a las mayorías populares. La esperanza que el pueblo argentino tiene y que anuncia cada vez que puede es la figura de Cristina, y yo pienso que hay que apostar a eso para generar un movimiento que le pase por arriba a todos los que quieran especular, dilatar o imaginarse que esto lo van a resolver entre una pieza. Mi problema no es si Cristina conduce o no conduce, yo quiero que conduzca por decisión popular. El presidente viene siendo muy claro, siendo hace tiempo, de que él va a trabajar para que el peronismo gane. Pero Argentina que viene es una ¿Pero Argentina... se va a presentar o no se va a presentar? Está difícil. Lo que pasa que, a ver, es una definición que no es ahora, no es ya, no es una definición aparte que toma una persona en términos personales. La construcción política son construcciones colectivas. Yo digo, no me apuren, porque la estrategia que estamos siguiendo la anuncié el 17 de noviembre del 2021. No es que yo me desperté una mañana de febrero de este año y dije, no, ahora vamos a las PASO. No. Lo dije allá, con la plaza colmada. No pueden decir que no estaban enterados que este era el plan. Bueno. Bien. Qué panorama, ¿no? Respiramos profundo los dos. Sí. No era para tanto, No era para tanto. Pasa que a ustedes les gusta la rosca más que el dulce de leche. No, pero... ese sos vos. Sí. En segundos se mete Nicolás Fiorentino en este informe para poner la lupa y hablar un poquito de lo que tiene que ver con la interna del Frente de Todos, pero ya está sentado en el living de Desiguales Darío Martínez, ex diputado nacional, ex secretario de Energía, quien es candidato a diputado provincial por la provincia de Neuquén, así que hablamos con él en instantes nada más. 3 datos dejó Guado de Pedro el sábado. El sábado volvió al fin de la metáfora, les recomiendo mucho, es muy bueno el programa. Para mí dejó 3 datos que sintetizan la situación del Frente de Todos. ¿Cuáles son los datos? El primero, hay diálogo subterráneo entre las distintas tribus del Frente de Todos. Dice desde la mesa del Frente de Todos, que fue el 16 de febrero, parece que fue hace 1000 años, pero fue hace un mes y medio. Hay diálogo. Hay acuerdo en resolver las diferencias del Frente de Todos en una PASO y hay acuerdo en que esa PASO tenga 2 fórmulas. Son 3 datos muy concretos que dio el ministro del Interior y ahí empezamos a nutrir de información esos 3 datos. Primer dato, los 2 principales dispositivos que hoy tienen el Frente de Todos, en realidad tiene 3, pero hay uno que está con la economía hasta acá, que es el masismo, así que está con otra agenda, podemos decir. Los 2 principales dispositivos que hoy tiene el Frente de Todos, que son el kirchnerismo / cristinismo y el albertismo / gobierno, están trabajando sobre la hipótesis de que ni Alberto Fernández ni Cristina Fernández de Kirchner van a ser candidatos. Es decir, los 2 dispositivos están trabajando con la hipótesis de ni Alberto ni Cristina. ¿Por qué? Lo que Mario Weinfeld dice en su nota, candidatura de coroneles, no de generales, digamos. Exactamente. Y vos ahí, la lógica implica que si hay una PASO, efectivamente, es porque ni Alberto ni Cristina van a ser candidatos. Y esto lo agrego yo, corro el riesgo yo, ni Massa. Porque yo creo que Massa es un jugador que, por el peso que tiene dentro del Frente de Todos, por lo que representa y por haber pagado o arriesgado su costo político de agarrar la economía en las condiciones que la agarró, creo que es un jugador que está en condiciones de decir, che, si el candidato soy yo, no me ponga en competencia. Entonces yo digo que me parece que vamos a un escenario sin ninguno de esos 3 actores. Ahora, el tema es cuál es la evaluación. O sea, un escenario de PASO sin 3 actores. Si hay PASO, estos 3 actores, claro. Si hay PASO, son como 2 candidatos muy representativos. Después hay que ver qué pasa con actores marginales. No digo marginales en términos personales, sino en términos de representación. Digo, ¿qué pasa con los Juan Grabois de la vida? ¿Qué pasa con los Guillermo Moreno de la vida? Digamos que si efectivamente se quieren presentar, cuáles son las condiciones que se van a plantear como pisos para establecer cómo es la PASO, pero tenemos que pensar en dos grandes espacios. Para mí hay uno que tiene un candidato lanzado, que es Daniel Scioli.
que... es el albertismo. No es el candidato de Alberto. A ver, lo que me decía, hoy hablé con alguien que muy cercano a Alberto Fernández, muy cercano a Alberto Fernández. Y me decía, no esperen que Alberto diga mi candidato, o sea, mi candidato es este. Lo que sí puede pasar es que en el medio diga yo apoyo a este candidato, pero nunca va a... no hay que esperar que el presidente Alberto Fernández reconozca a uno en detrimento del otro. Parece un juego semántico, pero no lo es tanto. Entonces, si a vos ahí tenés un jugador ya lanzado, trabajando, aparte un jugador que en términos discursivos está tendiendo redes a otros espacios. En esta última semana habló del invitado que estaba hace un ratito sentado acá, habló de Juan Manuel Urtubey, habló de Schiaretti. Y después el tema es la evaluación que hace cada uno de cuál es el peso en esa paso. El presidente Alberto Fernández, en la entrevista que dio ayer en el método Rebord, le pregunta, Tomás Rebord hace una pregunta muy concreta. Le dice, si el candidato bendecido por Cristina, sea cual sea, gana la paso, y el presidente Alberto Fernández dice, yo no estoy de acuerdo con esa idea. Tiene algo de sustento, hay encuestas que miden, si vos por ejemplo medís a, no sé, a Scioli y a Guado de Pedro, o al propio Alberto Fernández y a Guado de Pedro, por pensar quién es el candidato que hoy podría poner Cristina en esa mesa, o el cristinismo en esa mesa, es verdad que miden más. Lo que pasa es que miden más sin el desarrollo de la campaña, es decir, sin Cristina atrás. Cuando las mismas, hay algo que menciona claro, siempre... La campaña está viva y va generando una expectativa respecto de alguien que tiene determinado apoyo o que efectivamente es un nombre que ha... De hecho, hay una encuesta que valora mucho nuestro compañero Pablo Ibáñez, lo escribió en su nota de ayer, que Federico Aurelio mide a los candidatos y después los mide con el apoyo de... Cuando vos medís a Guado de Pedro con el apoyo de Cristina, automáticamente se transforma en un candidato más potente que Daniel Scioli en esa paso, por ejemplo. Pero hay que pensar en esa idea. Ahí empieza otra duda y es, si todo se encamina a esto, si hay acuerdos, si están hablando en este sentido, ¿por qué hay todo un operativo clamor Cristina 2023 desarrollándose, que tiene origen en la mesa de Ensenada, que tuvo un acto en Avellaneda, que el sábado estuvo en Chaco, que prepara un acto en La Rioja, que el 13 de abril va a marchar a tribunales, que probablemente haga otro acto o en la Patagonia o en Cuyo, que busca el 25 de mayo llenar la Plaza de Mayo con una marcha federal? Digo, ¿cómo confluyen esas dos cosas? Bueno, ¿puedo ensayar una respuesta? Ensaye, compañero. Porque con una inflación del 7% mensual, si no es Cristina, ningún candidato tiene posibilidades del oficialismo de ganar las elecciones. Y es probable. También es interesante, hay una hipótesis que a mí me resulta que la desarrolló Jorge Ferraresi el día que vino acá y dijo, el Frente de Todos tiene dos alternativas. Está claro que lo dice alguien del dispositivo de Cristina, ¿no? Subrayo esto para quienes no conozcan cómo es la división en el álbum de figuritas de un espacio y de otro. Ferraresi dice, o es Cristina o es una paso. Porque el paquete de vender el candidato de consenso ya lo hicimos en 2019 y la gente ya se dio cuenta que que el consenso detrás de un candidato no lo pudimos llevar a la gestión. Esa es la línea de Ferraresi. Es decir, que una paso entre personas que no necesariamente sean Cristina podría motorizar a quien gane, a quien salga, o sea, podría darle más ínfulas a quien gane una paso. Exactamente. Entonces, Alberto Fernández plantea lo mismo, ¿no? Sí. En ese sentido. Sí. Y cierro con esto. Es el cristinismo, el kirchnerismo trabaja, o sea, está detrás de este acuerdo, está detrás de estas conversaciones, está detrás de este armado, pero trabaja de dos hipótesis. Lo dijo, creo que fue Hugo Yasky o Mario Seco, uno de los dos lo dijo esta semana. El plan A, B y C es Cristina candidata, pero tienen un plan D, que mañana se los cuento. Bueno. Quizá esto sea más para el aula 302 de sociales, pero en la nota a Rebord se pone arriba de la mesa, y Alberto Fernández lo viene haciendo bastante, respecto a discutir qué tipo de liderazgos o de conducción política requiere un momento como este. Y Alberto dice, yo estoy harto de los personalismos. No sé si invita a una suerte de conducción tipo administrativa en vez de un liderazgo fuerte y personalista. Yo creo que el presidente corre un riesgo serio de ser irrespetuoso respecto de la trayectoria de Cristina Fernández de Kirchner, porque Cristina no necesita un paso para mostrarse líder de un espacio específico. Cristina ya ganó una enorme cantidad de cosas, con lo cual ahí veo
algo interesante que, insisto, es para otro tipo de análisis sobre incluso este momento de la política, qué tipo de liderazgos necesita. De hecho, te sumo algo. Si vos, hay un extracto de la entrevista que da el presidente ayer que para mí se pasó por alto, que dijo, dice, yo siempre quise resolver las cosas en la PASO, yo en 2017 hicimos un espacio con Randazzo y nosotros no fuimos los que rompimos. Dijo, si no rompieron ellos, ¿quién rompió? Bueno, para Cristina, esa PASO, PJ, ¿no? para Cristina, esa elección de 2017, más que una derrota con Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, fue una PASO a cielo abierto con los otros dos espacios de peronismo, Massa y Randazzo en ese espacio, y solo Cristina sacó 3 veces la suma de los otros dos. Coincido. ¿Vamos a la nota? Sí, vamos. Vamos al living, dale. Estamos con Darío Martínez, ya lo presentábamos antes, ya es candidato a diputado provincial por Neuquén. ¿Cómo va, Darío? Hola, ¿cómo están? Gracias por haber venido. Con Río Seco como candidato a gobernador, ¿no? Sí, sería la fórmula de del Frente de Todos, exactamente. Hablamos hace unos días con María Emilia Soria, ¿no? Sí. Que había ganado allí una intendencia. Exacto. ¿Cómo está viviendo? Está en Río Negro, claro. Claro, bueno, pero digo, era un poco las elecciones que se iban anticipando, ¿no? Así es. Porque... claro, ¿son ahora en abril o no? El 16. Claro, 16 ya, son las 2 al mismo día, Río Negro y Neuquén. ¿Cómo está viviendo la previa? Y la verdad que es una elección en Neuquén atípica porque el MPN va dividido, lleva 2 candidatos, por eso siempre digo, los que quieren que Neuquén siga igual tienen 2 alternativas que no somos nosotros. Nosotros, desde el Frente de Todos, le planteamos a los neuquinos una transformación profunda en la provincia. Más teniendo en cuenta el panorama de Neuquén, ¿no? Neuquén viene, yo recuerdo cuando asumí la Secretaría de Energía teníamos problemas con el petróleo graves, teníamos 5.000 despedidos, 9.000 cesanteados, 50 millones de metros cúbicos de producción de gas y 160.000 barriles diarios de producción de petróleo. 2 años después dejamos con 300.000 barriles diarios de producción de petróleo, 100 millones de metros cúbicos de gas, pero además con condiciones como el Néstor Kirchner, que es la obra de transporte de gas más importante de los últimos 40 años, como el del VAL, que es un oleoducto que duplica la capacidad de transporte, como TASA, que es otro oleoducto en el norte. Un panorama y una inversión que va a hacer que Neuquén en pocos años tenga una producción a partir del 2027 de crudo de 1 millón de barriles diarios, una producción de gas de 180 millones de metros cúbicos. Para eso hace falta 54.000 nuevos trabajadores formados y capacitados para producir. Y va a generar ese empleo. Este crecimiento es inexorable porque ya se tomaron las decisiones de infraestructura, con lo cual lo que viene o viene ordenado con políticas, con definiciones concretas, con un sistema educativo que forme esos trabajadores, con un plan de infraestructura que dé sustento al desafío ese, con rutas, con conectividad, o viene ese crecimiento sin desarrollo, que es lo mismo pero desordenado con un conflicto social importante. ¿Eso es lo que está en discusión en Neuquén en esta elección? Esto es lo que he planteado yo esta semana, se llama Energizar Neuquén, que es un plan de desarrollo integral para toda la provincia de acá a los próximos 10 años, pero que en los primeros 3 años tiene que resolver estos problemas coyunturales. O sea, no es poco 54.000 trabajadores nuevos formados en una provincia como Neuquén, es como la segunda ciudad más importante de golpe puesta ahí, como una cancha de Boca llena, 54.000 trabajadores con sueldos que si vos no lo planificás y no tenés la infraestructura y no tenés resuelto el acceso a la tierra, te va a generar conflicto porque no cualquiera puede pagar el sueldo que puede pagar un petrolero, digamos. Esto si no lo planificás, realmente te trae muchos problemas. ¿Y esto la sociedad neuquina lo está viendo o cuáles son las urgencias de la sociedad neuquina? El gobierno de Neuquén mira esto cual relator de fútbol, te cuenta el partido sin tomar ninguna decisión. Y con la misma tranquilidad te dice que el 9 es un perro y si hace un gol, de golpe es el mejor jugador de la cancha. Entonces lo que necesitamos es un rol más activo del gobierno provincial, que tome decisiones, que impulse normativas. Neuquén tiene la segunda reserva de gas del mundo. Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta, exactamente. Mayoritariamente está en Neuquén, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo, digamos. Pero vos tenés que impulsar políticas que haya eso. Vos necesitas que en toda la industria los motores que se utilicen sean gas, necesitas que el transporte público sea gas, necesitas fomentar lo que vos tenés, crear el Instituto Neuquino del Hidrógeno Azul que se hace en base a gas, desarrollar todo tu potencial, industrializar el origen, establecer centrales térmicas con gas neuquino, producir electricidad y venderle al país y a la región también. En materia de dólares, el impacto que va a tener esta producción es tremendo. Estamos hablando en 4 años de
en exportaciones de crudo solamente 23.000 millones de dólares al año, en ahorro de divisas producto de tener gas argentino y no tener que traer barcos en el orden de los 7.000. Con lo cual es muy probable que quien gane esta elección tenga recursos como para consolidar su liderazgo en los próximos años también, ¿no? Mira, si hay un plan y está contemplado todo lo que vos necesitás para ese desarrollo, quien gane va a resolver los problemas estructurales de Neuquén para toda la vida. ¿Para toda la vida? Y sí, porque nosotros seguimos teniendo localidades, por ejemplo, en la mayor productora de gas de la historia de Neuquén seguimos teniendo localidades que no tienen gas, pero no tienen cloaca, no tienen agua, no tienen asfalto, digamos, hay un piso de ciudadanía que lamentablemente no lo hemos sabido construir, a pesar de ser una provincia con muchos recursos. Lo que pasa es que ese recurso... Eso debe ser indignante para el neuquino y para la neuquina, porque sabe de esta potencialidad y esto te atenta contra la licencia social de vos poder seguir haciendo la actividad. Yo siendo secretario de Energía, cuando lanzamos el Plan Gas, que fue exitosísimo porque teníamos 8,5% de declino en el país y en poco tiempo revertimos el declino, en el único momento que vimos complicado fue en un conflicto de salud entre el gobernador y el sistema de salud, donde el gobernador se le ocurrió el peor momento para pelearse con los médicos, que era la pandemia, y cayó la actividad. No recuerdo. Se vino abajo en un mes. En el mes de abril del 2021, vos, si ves el gráfico, va creciendo la actividad, producto de las políticas energéticas que habíamos lanzado, y en un mes se desplomó, porque hubo 15 días donde la sociedad tomó partido, no solo por los médicos, por la salud, tomó partido porque está enojada de ver que mucha de esa riqueza no queda en suelo neuquino. Pero para eso el Estado tiene que tener un rol protagónico, tiene que legislar en ese sentido, tiene que definir criterios de contratación de pymes, de trabajadores, dando prioridad al que vive allí. Digamos, si todo esto no lo diagramás, que es lo que hemos presentado nosotros, y no lo llevas adelante con un rol activo del gobierno provincial, lo que vas a tener son muchos problemas sociales, muchísimos. Ahora, en tu rol de secretario de Energía se habla mucho del rol de YPF, ¿no? También la importancia de que tenga esa parte el Estado argentino. ¿Tenés alguna opinión formada sobre el fallo de Nueva York con respecto al futuro de la empresa y cómo puede afectar eso en Vaca Muerta? Mira, te doy un ejemplo. De Vaca Muerta nos habló muchas veces el ex gobernador Jorge Zapac y Jorge Sovich, nos habló Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa, su vice, nos habló Omar Gutiérrez y Marcos Kopman. Pero Vaca Muerta empezó a producir por dos cuestiones fundamentales. Uno, la decisión de Cristina de haber tomado el control de YPF. Si no hubiese estado esa primera decisión hace 10 años, hoy Vaca Muerta no sería lo que es. Y segundo, políticas que definimos desde la Secretaría de Energía y empezó a batir récord de producción. Si no hubiesen estado esas dos cosas, hoy no estaríamos hablando... O sea, Estado nacional. Por supuesto, no tengas ninguna duda. El Estado provincial solo te relata el partido, pero los que jugaron y los que están jugando y los que invirtieron y definieron fueron estas dos grandes decisiones del gobierno nacional, que por supuesto debería estar acompañado con otras políticas provinciales que fomenten todo esto, si querés que ese impacto no se... Que ese crecimiento sea desarrollo y que no sea negativo para tu sociedad. Hay que recordar además que las condiciones de privatización de YPF hicieron que sea virtualmente imposible o muy difícil recuperarla para el Estado, ¿no? Y es una cuenta que también te hacen pagar y tenés que ir a litigar afuera. No, está bien, pero si no hubiésemos tenido esta decisión y el coraje que tuvo en ese momento, era Repsol que vaciaba, que sacaba toda la poca producción y no invertía nada, con lo cual se nos caía a pedazos. Y vos, cada metro cúbico de gas que no producís en la Argentina, hoy, gracias al Plan Gas que lanzamos en diciembre del 2020, $3.50, $3.80 promedio, ese metro cúbico que no tenés de gas, te tenés que dar vuelta y lo tenés comprarlo, que pagarlo a $20 billete, porque si no pone el billete el barco no viene. En cambio acá lo pagás $3.50 y en pesos. Entonces digo, estas grandes decisiones hicieron que hoy estemos en una situación como la que estamos y no estemos mucho peor en función de no tener divisas para traer el gas necesario para pasar un invierno. Darío, ¿qué significa en términos del debate político y por lo que representa además el MPN en Neuquén? ¿Qué significa para la nacional? ¿Cuál va a ser el mensaje o cuál puede ser el mensaje para la elección nacional lo que pasa en Neuquén? Mira, el MPN viene gobernando desde su creación, desde siempre. Ni siquiera Perón pudo ganarle una elección. Yo soy presidente del PJ, imagínate que para nosotros es una materia pendiente, es la única provincia donde nunca gobernó el peronismo. Pero la realidad es que el Movimiento Popular Neuquino se adapta a quien sea que gobierne. De hecho, el actual gobernador en la campaña anterior caminaba con Macri y al otro día que ganamos aplaudía a Alberto. Digamos, esto es una realidad de los gobiernos provinciales neuquinos, pero lo que también es una realidad es la falta de políticas que definan
y que le den a Neuquén lo que le corresponde. Neuquén está para mucho más, pero para muchísimo más. En Neuquén no deberíamos tener las falencias que tenemos, no deberíamos tener los problemas de conectividad, no deberías tener que pasar por un puente de una sola mano cuando vas a Siete Lagos, que todos lo conocen, Sí. para entrar en la Rinconada tenés que esperar si viene uno, si no, no podés cruzar. O el turismo es acompañado por el esfuerzo del privado, pero el Estado está ausente. Si vos vas a esquiar en invierno a Chapelco, vas a ver que te comes una trucha rica, te comes un chocolate rico porque el privado está presente, pero cuando querés subir al cerro no está asfaltado y tardás 3 horas en subir. Esto que te pasa en el turismo te pasa en el resto de la provincia. Tenemos 23 escuelas técnicas. Tenemos que formar 54.000 trabajadores en 3 años y solo 2 orientación en petróleo. ¿Dónde los vas a formar? Digamos? Claro, ¿de dónde van a venir? A pesar de que el MPN siempre se alinea con quien sea gobierno nacional, va y aplaude, pero cuestiona la centralidad del gobierno nacional. Sin embargo, la provincia de Neuquén es extremadamente centralista. Coparticipa solo el 15% de sus ingresos. Se queda con el 85% el gobierno provincial y entre los 57 municipios, que no tienen gas, no tienen cloaca, no tienen gas, la mayoría, coparticipa solo el 15%. Y cuestiona a los gobiernos nacionales que son centralistas cuando un gobierno nacional coparticipa el 25%. O sea, deberíamos aumentar la base primaria en la provincia, darle autonomía política y económica a los intendentes, darle recursos para que resuelva. Si ustedes llegan a ir a Añelo, se deprimen porque venimos hablando de Vaca Muerta, de Añelo, y sin embargo Añelo no tiene ninguno de los servicios, no tiene el parque industrial con energía, digamos. Es acorde a la riqueza que genera. Claro. Y entonces el vecino de Añelo sí se enoja. Y ahí es donde otra vez la licencia social está en riesgo. Claro. Y nadie puede desarrollar la actividad porque el neuquino ve que gran parte de la renta petrolera no queda en Neuquén. ¿Nico? Darío, Neuquén es un modelo de fuerza provincial. Te estaba buscando. Acá estamos. Es un modelo de fuerza provincial que después estaba notando provincias que están gobernadas por fuerzas estrictamente provinciales. Además de Neuquén, anoté Chubut, anoté Misiones, anoté Río Negro, anoté Santiago del Estero. Córdoba, me animo a decir que más allá de tener un origen en el PJ, es un poco así. ¿Cuál es el desafío para el peronismo en esos distritos donde crecen fuerzas que hacen esto, básicamente? Que discuten mucho la política provincial y que después más o menos se acomodan a los gobiernos nacionales. El desafío para nosotros que somos parte del Frente de Todos es una provincia más igualitaria, una provincia que está para más y que ese más se pueda desarrollar. En Neuquén todos pueden tener lo que tienen, pero mucho más también, si se administra bien, si se planifica. Pero además estamos acotados en el tiempo, porque la ventana de la transición energética hace que ese desarrollo sea ahora, sea ahora en los próximos 10 años. O sea, pasar de la producción actual de 300.000 barriles en 3 años a 1 millón de barriles diarios, eso significa más equipo perforando, más trabajadores, más pymes desarrollando tecnología. Entonces digo, el desafío desde aquel que es parte del peronismo es que básicamente cualquier proyecto político para el peronismo es con los trabajadores y con industria creciente, es desarrollar eso. Por ahora la provincia no, la provincia de Neuquén, siempre digo, los gobiernos son como un nene rico que como tiene plata no aprendió a hacer nada, no fue a la escuela, no aprendió ningún oficio ni ninguna profesión. Mientras tanto, se sigue gastando las joyas de la abuela. Pero digo, la transición energética en el mundo viene y eso no va a poder esquivarlo Neuquén. Por eso Neuquén tiene que ser punta de lanza en todo el desarrollo de la transición energética. Por eso tenemos que lanzar el Instituto Neuquino del Hidrógeno Azul. Por eso tenemos que ser también fabricante de todas las piezas necesarias para la industria de las energías renovables, porque es la provincia que más recursos genera. Vos calculás que en los próximos 3 años Neuquén va a generar 13.000 millones de dólares solo de renta entre regalías y ingresos brutos. Eso es un presupuesto completo. Es como si un gobernador viene y le dicen, tomá, tenés otra caja igual. Bueno, si ahí no resuelve el problema de industrializar el origen, el problema de las estructuras, el problema de la conectividad, nosotros seguimos con muchas rutas sin asfalto, con muchas localidades sin servicio, digamos. Esto es la clave y desde el peronismo lo que le planteamos a los neuquinos es desarrollar eso. Pero se tienen que animar los neuquinos. Vamos a seguir de cerca de las elecciones que son ya dentro de muy poquitos días. Gracias, Darío, por haber venido. Muchas gracias. Y como es obligación de un canal federal, hay muchas elecciones provinciales desdobladas y vamos a estar, por supuesto, presentes en esos debates y en esas discusiones al modo desiguales. Ya venimos. Sí. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso,
A la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Río es algo hermoso teniendo vida. Fue realmente un ejemplo de política de Estado. Es la obra más importante en América Latina que tiene el Banco Mundial. Y compartimos esa pasión de revertir el riachuelo, de dejarlo como se debe. Modo discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Somos Versuit Belgarabat y este año inauguramos el estudio de Lito. Con un gran anfitrión, ¿no? Sí, claro que sí. Anfitrión. Estreno. Martes a jueves a las 23:30. Televisión Pública. Radio Nacional, Televisión Pública. Este programa Aire Nacional junta la televisión con la radio, con las 49 radios nacionales, así que te está escuchando la Argentina entera. Dos aires que se unen en un encuentro federal. Es importante los medios de comunicación públicos del Estado. Debe convertirse la voz de los sin voces. En vivo, con Martín Jáuregui y las radios de todo el país. Sobre todo, fortalecer, animar, orientar a las nuevas generaciones. La patria grande necesita de nuevos hombres. Aire Nacional, lunes a viernes a las 8. Televisión Pública. Poner en agenda y poner en debate todo lo que hay detrás de un abuso. Salir a escena. Es muy difícil expresar una violencia, sobre todo estas violencias sexuales que ocurren todos los días. El cuidado en la tercera edad. En casas particulares, o sea, es el miedo a quién entra a casa, quién cuida a mi papá o quién cuida a mi abuelo. Documentales con perspectiva de género. Televisión contra las violencias y las tareas. Miércoles, 22:30, Televisión Pública. Últimos minutos de Desiguales y nos queda todavía escuchar lo que le tienen para contarnos Néstor Espósito. 5 meses estuvo paralizada, completamente. Tampoco es que antes tenía demasiado movimiento, ni que tampoco producía hechos ni judiciales ni políticos demasiado trascendentes. Pero lo cierto es que el Consejo de la Magistratura, desde el fallo de la Corte que resolvió volver a su formación de 20 y permitió, se autopermitió Horacio Rosati ser el presidente de la Corte y también el Consejo de la Magistratura, en los últimos 5 meses no había hecho ni siquiera un solo plenario. Bueno, mañana se va a romper esa situación, mañana va a haber un plenario, va a haber 19, no 20, porque hay una banca, la de un senador que sigue todavía tironeada entre Luis Juez, que a estas alturas es el caballo del comisario, y Martín Doñate, que parece estar de salida, juez opositor, Doñate oficialista. Bueno, esa banca todavía no está definida. Entonces mañana van a ser 19. ¿Y qué van a hacer mañana en el primer plenario de los últimos 5 meses? Bueno, van a definir la rosca, van a definir los cargos adentro del Consejo de la Magistratura. El primero, y acaso el más importante, es el del vicepresidente, el que va a secundar a Horacio Rosati. Y el resto, presidentes e integrantes de cada una de las comisiones. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, porque ahí van a tener que resolver quiénes son los candidatos a jueces que van a ocupar casi un 40% de cargos vacantes de toda la justicia nacional y federal, y porque van a resolver quiénes son los consejeros que van a hacerle chachás en la cola a los que se portaron un poquito mal y los que van a tener que pegarles un boleo en la cola a los que se portaron definitivamente mal. Hay 404
pedidos de juicio político para los huemules, para los que viajaron al lago escondido. ¿Se va a resolver mañana? Ni de casualidad. ¿Se va a resolver alguna vez? Probablemente nunca. Pero mañana se sientan bases para ver cómo se resuelve eso, por lo menos. Mañana se definen los nombres de los que tienen que discutir para hacer eso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a echar a alguno? Mirá, la negociación a esta hora es, bueno, avancemos con los huemules, pero también avanzamos con el juez federal de Mendoza, con competencia electoral, Walter Bento. ¿Por qué? De nuevo, con esta lógica, porque Walter Bento está procesado por supuestamente haber protegido a bandas de delincuentes, por haber cobrado, supuestamente haber cobrado coimas. Y con el tema de los huemules, se supone que los huemules están alineados con la parte de Juntos por el Cambio en el Consejo y que Walter Bento está alineado con la parte del kirchnerismo adentro del Consejo. Entonces quieren avanzar volviendo a aquella lógica que alguna vez estuvo a punto a esto, de poder sacar del Poder Judicial, por un lado a Norberto Yervide y por el otro lado a Claudio Bonadío, y a último momento se cayó el acuerdo con todo lo de negativo que tuvo para el Poder Judicial eso. Bueno, mañana está la posibilidad de empezar a avanzar en esta línea. Pronóstico muy reservado. Éxito, ¿van a echar alguno? Bueno, mañana lo hablaremos con más detalle. Pablo García, nuestro productor, pensaba que mañana se definía lo de Brugli y Bertuzzi, pero no, bueno, es un iluso. Sí. Hasta mañana a las 9 de la noche. Pasen bien.